No olvidemos que en todas nuestras luchas, como en la actual, se enfrentaron conservadores que querían mantener el orden retrógrada y liberales que dentro de la corriente humanista luchaban por justicia social y por la soberanía de la patria. En la independencia se contó con criollos y mestizos que apoyaron el movimiento, pero que muchos de ellos no lo hicieron en defensa de la libertad del pueblo y la soberanía de una república, sino que aprovecharon la debilidad de España por la intervención de Francia para independizarse, pero con el ánimo de tomar las riendas del país, conservando el régimen de desigualdad y opresión en el que estaba el pueblo mexicano. Tras 11 años de lucha sangrienta en la que se asesinó a los líderes de la independencia, esta fue consumada estableciendo el imperio de Iturbide. Y solo hasta 1824 se pudo nombrar a Guadalupe Victoria como el primer presidente de México como república y crearse la primera constitución. Luego, en 1829, se elige a Vicente Guerrero como sucesor legítimo de la independencia. En 8 meses que duró su gobierno se consiguieron avances importantes, hasta que las fuerzas de la derecha lo declararon incapacitado para gobernar. ¿Dónde hemos oído eso? Y fue fusilado en 1831. Se inicia entonces una época de lucha entre liberales y conservadores en el país. La presidencia fue prácticamente alternándose entre el liberal Valentín Gómez Arias y Antonio López de Santana, a quien los conservadores trajeron a la presidencia 7 veces, a pesar de que bajo sus mandatos perdimos la mitad de nuestro territorio. En 1857 se constituye una nueva Carta Magna y en 1858 llega Benito Juárez a la presidencia. Nuevamente la derecha, con su racismo y su clasismo, arremete y se va a buscar a Maximiliano de Habsburgo, nombrándole emperador de México. Rescatamos al país después de 3 años de sangrienta lucha entre liberales y conservadores y de intervencionismo extranjero, hasta que Juárez retoma el poder y la República logra avances sustantivos, por lo cual se le considera el mejor presidente de México. Después de la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada es derrocado por una rebelión provocada por Porfirio Díaz, que tras engaños instala una dictadura que dura 34 años hasta que Madero promueve la revolución, instala la democracia y es electo presidente. A los 2 años es derrocado y asesinado por la traición de Victoriano Huerta. Entonces Venustiano Carranza retoma la revolución y tras la Constitución de 1917 lo eligen presidente. Sin embargo, la lucha revolucionaria se complica, porque no nada más está las dos fuerzas, la conservadora y la liberal, sino que dentro de la liberal hay desacuerdos entre sus líderes. Luego Carranza es asesinado en 1920 y a partir de ahí los cambios revolucionarios siguen más o menos su marcha, sin olvidar la Guerra Cristera de 1926 al 29, en que los conservadores católicos se opusieron a las leyes anticlericales de Plutarco Elías Calles. Luego, en 1934, el general Lázaro Cárdenas es electo presidente y es durante su mandato que se logran los cambios más sustanciales que provenían de la revolución, como el reparto agrario y la expropiación petrolera. Ya para 1946, Miguel Alemán Valdés es electo presidente y desde ahí
de manera paulatina los gobiernos de México se van corrompiendo hasta que tras el fraude del 1988, la oscuridad del neoliberalismo se instala formalmente con Salinas de Gortari. En 36 años se lleva a cabo el mayor saqueo que ha sufrido nuestra nación en toda su historia. Finalmente, en 2018, vuelve la izquierda al poder con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este brevísimo resumen de las cuestiones más relevantes de cómo se desarrolla nuestra historia en poco más de 200 años nos sirve para tener un panorama general de la similitud de las acciones de la derecha para instalarse en el poder y de cómo el humanismo mexicano ha sido el bastión sine qua non de los triunfos de la izquierda. ¿Cómo se comporta la derecha? La derecha ha sido siempre racista y clasista, en la independencia, en la reforma y en la revolución. Las clases altas despreciaron a los indígenas y al pueblo humilde, negándoles sus derechos. Lo mismo está pasando ahora. La derecha siempre ha ponderado los intereses extranjeros por encima de los nacionales. En la independencia se aliaron a los realistas. En la reforma fueron a buscar a un emperador austriaco para que nos viniera a gobernar. La dictadura de Díaz otorgó a Francia jugosos negocios y finalmente fue a refugiarse allá donde falleció. Lo mismo ahora. Busca a España y a Estados Unidos para que intervenga. La derecha ha tenido siempre prevalencia en los medios de comunicación para manipular y engañar a la gente. Si bien en la independencia los medios pues no tuvieron tanta influencia debido al analfabetismo del pueblo, las clases altas reforzaron su clasismo. Atendían a publicaciones extranjeras. Ahora, después de la independencia, Lucas Alamán pudo traer al nefasto presidente López de Santana, pues era quien manejaba la opinión pública a través de la prensa. En la dictadura de Díaz, la prensa comprada exaltaba los éxitos de su gobierno. Durante la revolución fueron los medios quienes a partir de la calumnia contribuyeron al derrocamiento y al asesinato de Madero. Y lo mismo ahora. Los medios arremeten contra el presidente. La derecha ha derrocado o asesinado a los líderes que pugnan por la igualdad, la libertad y la soberanía. A Hidalgo, a Morelos, a Melchor Ocampo, a Leandro Valle, a Santos Degollado, a los mártires de Tacubaya, a Madero, a Pino Suárez, a Villa, a Rubén Jaramillo, a Lucio Cabañas, en fin. Aunque no lo creo, lo mismo pudiera suceder ahora, de manera que no hay que confiarse. La derecha ha sido siempre antidemocrática, porque no cree en el poder del pueblo, porque lo considera inferior. Ahora quiere conservar el poder a través del Instituto Electoral, a pesar de sus flagrantes fraudes. Entonces, la derecha es previsible, o sea, ya sabemos cómo va a actuar. Y en un estudio de la historia sabemos también cómo los liberales se van comportando para que nosotros podamos ir corrigiendo los errores que tuvieron. La unidad, por ejemplo, romper la unidad, pues no, ya se acaba el movimiento. Entonces, no obstante, en estas transformaciones de la vida pública, el peso que han tenido las ideas humanistas de la independencia, la reforma y la revolución ha sustentado sus triunfos. Esperamos que esta vez el humanismo mexicano sostenga nuestro triunfo por mucho tiempo. Una vez que el pueblo despierta,
observa la realidad y puede reconocer que los valores fundamentales son los que mejoran su vida, se lanza a la lucha y obtiene victorias. Para ello se necesita que los líderes estén permanentemente en contacto con la gente. Los pueblos que han logrado la dignidad y la libertad, a pesar de todos los problemas y los sacrificios que han tenido que hacer, son quienes tuvieron mayor y constante comunicación con el líder. Pero también la comunicación debe ser constante entre la gente, ya sea en reuniones de pocas personas o en las familias o en nutridas movilizaciones organizadas y conscientes de los objetivos. Por eso les digo, todo lo que se construye, concreto o abstracto, se logra a través de la comunicación de los seres humanos. Lograr los objetivos depende del trabajo, la paciencia y la constancia en la lucha por el bien común. Ahora, esto no solo pasa en nuestro país, sino en América Latina y en el resto de los continentes. La derecha, como dije, siempre actúa de la misma manera. Su narrativa es previsible y obvia. Por tanto, estar siempre actualizados en la información la neutraliza. Los golpes de Estado armados o blandos, las judicializaciones, la acción de los medios masivos de comunicación, los intelectuales orgánicos, muchos de ellos en el mundo académico, que están al servicio de la derecha, dejan de tener efecto cuando hay una formación ideológica y política sólida. Eso es lo que debe masificarse. Esa es la tarea. El humanismo mexicano, como ya se dijo, ha quedado demostrado. Salvo en la nefasta época neoliberal en la que nos salíamos a la más putrefacta derecha. Nuestras relaciones exteriores siempre han sido solidarias con los que más sufren. Esto no significa que en México no haya gente de mala entraña, como en todas partes, y personas que tomen el camino de la delincuencia o, a veces por razones de pobreza o por el sistema mismo. Tampoco se puede negar que también en la sociedad prehispánica había clases sociales y desigualdad, como en todo el mundo. Sin embargo, es cierto que lo que nos ha salvado es esta parte, es precisamente nuestra cultura humanista. Este humanismo mexicano que hará de nuestra patria un estado de bienestar se está expresando desde que en el 2018 la mayoría del pueblo votó por la opción de la izquierda. La razón es que la lucha de los liberales estuvo presente durante el siglo XX y muchos activistas sociales perdieron su vida en ello. Si bien fueron perseguidos, desaparecidos o asesinados, sus sacrificios no fueron en vano. Mantuvieron el espíritu de lucha en el siglo XXI. En el siglo XXI el pueblo rebelde salió a las calles a evitar las consecuencias que la derecha preveía para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y después del fraude de 2006, miles de personas progresistas reaccionaron y se lanzaron a las calles y hicieron un plantón con la mira de despertar a la gente y revolucionar las conciencias. Y desde entonces, 12 años después lo logramos. Actualmente este humanismo mexicano ha ido arando el camino bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos una comunicación constante con él. El partido al que pertenece y representa este proyecto de transformación, con todos sus defectos, ha ido ganando espacios y se ha convertido en la primera fuerza política a 5 años de su fundación. Se ha logrado frenar las privatizaciones y las concesiones a extranjeros.
Se ha conformado un gabinete ejecutivo en el que la mayoría son leales al proyecto. Se ha rescatado nuestra industria petrolera y eléctrica. Se han rescatado refinerías que estaban quedando obsoletas. Se compró una a Estados Unidos y se construyó una nueva. Se ha nacionalizado el litio. Las políticas públicas favorecen principalmente a los pobres y los grupos vulnerables. Se está mejorando el sistema de salud. La educación es cada vez más gratuita y de calidad. Se le otorgan becas a niños, niñas y jóvenes estudiantes. Se les da apoyo a personas con discapacidad, a madres solteras, a adultos mayores. Se siembran millones de árboles frutales y maderables. Se ofrece empleo a quienes entran en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se avanza en la paridad de género y, aunque lentamente, se van disminuyendo los delitos. Se crean obras de infraestructura en todos los estados. Se ha apoyado significativamente al sureste, que es la región más pobre, con el Tren Maya y el Transísmico. Se construyen hospitales y universidades. Se crean leyes para impartir justicia. Se está limpiando al país de la corrupción que ya lo estaba ahogando. Se practica la austeridad en el gobierno. Se tienen buenas relaciones con todos los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. La economía avanza. Nunca no ha estado tan valorado el peso como ahora. Y eso independientemente de que tuvimos que lidiar con una pandemia, y aunque los medios de comunicación de la derecha abarcan un porcentaje todavía muy alto, también es cierto que además de las mañaneras, que es el gran canal de comunicación y conocimientos, hay medios públicos y canales como la 4TV que transmiten la verdad y dan voz a todas las personas. La igualdad, es decir, que todas las personas tengan un espacio para expresarse. Desde el más connotado académico hasta la persona más humilde puede venir a hablar. La gente común ya cuenta con un medio de expresión. Hay muchos youtubers que cada uno con su estilo defienden este proyecto humanista, y los medios comprados o alquilados tienen cada vez menos audiencia y están hundiéndose en el desprestigio. Nos falta mucho por hacer, claro. Pero hemos tomado el camino correcto. Y no queda más que, como decía Bolívar, trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia para tener patria. Ahora tenemos un instituto de formación política en donde los y las que quieran pueden escuchar los distintos enfoques de quienes ahí exponen para sacar sus conclusiones, pero no se conformen. Las reflexiones, por ejemplo, de este curso pueden profundizarse, pueden elegir alguno o algunos de los temas que se han abordado para ampliarlos con expertos en cada materia. Por ejemplo, del humanismo prehispánico, del europeo, de nuestra historia, de América Latina, de economía, de sociología, de ciencias, de tecnología, en fin, del acervo de conocimientos que existe. Y recuerden lo que decía Martí: un pueblo culto es un pueblo libre. Me despido y espero que con estas reflexiones se sientan cada vez más herederos legítimos del humanismo mexicano. Adiós.